¿cierto? Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a ver en una presentación, ¿cierto?, la evaluación psiquiátrica infanto-juvenil. Mi nombre es Daniela Bullman Rodríguez, yo soy residente de tercer año de Psiquiatría Adulto de la Universidad de la Frontera. Bueno, está un poco desfasado, digamos, en lo que se ve, pero el contenido era un poquito más armónico. Vamos a tener una introducción, ¿cierto?, los objetivos de la evaluación psiquiátrica, cuáles son las consideraciones generales que vamos a tener, que un poco resumir lo que conversábamos la semana pasada, este paper que investigamos, los componentes básicos de la entrevista psiquiátrica infanto-juvenil, que podemos catalogarlos por distintos grupos etarios, ¿cierto?, el examen mental y sus componentes, y algunas diferencias principales entre los contenidos de la entrevista infanto-juvenil y la de adulto, y por supuesto conclusiones sobre este trabajo y la bibliografía ocupada. A modo de introducción, ¿cierto?, recordando un poco lo que habíamos conversado, la prevalencia de los trastornos mentales en niños es elevada. Ya tenemos entre un 5 y un 22%. Como habíamos comentado también, es importante tener en cuenta que hasta un 33% de este porcentaje ha consultado o ha pedido ayuda tanto de forma formal o informal con otros centros, en general son centros educacionales, antes de llegar al sistema de salud. Antes de realizar cualquier evaluación en el niño tenemos que tener en cuenta, ¿cierto?, y estar familiarizados con el desarrollo normal según cada grupo etario, y tener en consideración que en general nuestros niños o adolescentes acuden en compañía de padres o cuidadores, no lo van a hacer solos en general, y que el éxito del proceso va a depender de la capacidad del médico, ¿cierto?, del examinador, para poder captar los fenómenos presentes, tanto sean vivencias intrapsíquicas, ¿cierto?, o fenómenos objetivos externos como la conducta, el comportamiento y lo que vemos, ¿cierto?, durante la entrevista. Los objetivos, es muy importante poder crear un vínculo, ¿cierto?, tanto con el niño como con los familiares, los padres o cuidadores, ¿cierto?, en esta relación especial, ¿cierto?, que es esta alianza médico-paciente-familiares. Ya es muy importante siempre darle el espacio a nuestro paciente, que va a ser nuestro niño o adolescente, de que qué cree que es lo que está pasando, qué le han comentado el proceso, qué es lo que siente, ¿cierto?, qué lo está viviendo, conocer también la dinámica familiar y también extenderlo a grupos de amigos, ¿cierto?, a los logros académicos de nuestros usuarios, si es que es relevante también a los de los padres, ¿cierto?, cómo ocupan el tiempo libre, realizar una evaluación del estado mental, ¿cierto?, y del funcionamiento en el momento del niño, para poder recopilar la máxima cantidad de información y poder establecer un diagnóstico, ¿cierto?, para poder instaurar un plan terapéutico. Y por supuesto, algo a determinar, ¿cierto?, al estar tratando con niños y adolescentes, es que ellos están viviendo en un ambiente seguro. Y de no ser así, ¿cierto?, notificar a los servicios a los dispositivos, digamos, pertinentes. Entonces, hay un autor que dice que es imposible no comunicar, entonces siempre tenemos que estar pendientes, ¿cierto?, de la comunicación tanto verbal como no verbal, ya siempre con una escucha activa. Entonces tenemos que tener en cuenta que nuestras consideraciones generales con nuestra entrevista es construir esta alianza que habíamos conversado, ¿cierto?, identificar por qué acuden con nosotros, cómo acuden con nosotros, qué los derivó, acudieron de forma espontánea, ¿cierto?, identificar cuál es la queja principal y cuáles son todas las quejas secundarias que pudiesen existir, cuáles son los factores predisponentes, ¿cierto?, de esta queja o este síntoma, qué precipita el síntoma, qué lo aumenta, qué lo perpetúa, y por supuesto determinar si es posible que aminore también la sintomatología. Y crearnos, ¿cierto?, un cuadro general del funcionamiento del niño y de la familia, ¿cierto?, durante el último periodo de tiempo, previo a la consulta. Esto se ve harto ya, pero está rescatado del paper del cual me basé, que me entregaron para la evaluación, y en general son todas las cosas y antecedentes que debemos recopilar y tener en mente al momento de hacer la entrevista, como para poder recuperar el máximo de información, ¿cierto?, y entender cuál es el contexto de nuestro paciente y de la familia. Y en general es la identificación de la historia clínica, ¿cierto?, si es posible obtener la historia del embarazo, alguna patología o alteración perinatal, ¿cierto?,
la historia médica de nuestro paciente, o si ha tenido evaluación psiquiátrica, psicológica, la historia escolar, antecedentes socioeconómicos y culturales del contexto familiar, ¿cierto? Los antecedentes familiares, cuál es la relación de los padres, cuál es su dinámica, qué enfermedades importantes tienen ellos, ¿cierto? Y por supuesto la entrevista con nuestros niños y adolescentes, entendiendo que es un espacio seguro para ellos, para poder expresarse y poder decir qué es lo que les acompleja, qué problemáticas tienen. Así que es bueno siempre darle el espacio y escucharlo activamente. ¿Ya? Y desde esa entrevista podemos obtener un examen mental que lo vamos a detallar a continuación, ¿cierto? Y podemos utilizar juegos, ¿cierto? Ya sea libre o estructurado, algunos instrumentos diagnósticos si queremos hacer una evaluación, no precisamente el primer entrevistador, sino que se puede derivar al colega pertinente, exámenes de laboratorio, ¿cierto? Y todo para poder recabar y poder analizar y crear una hipótesis diagnóstica, ¿ya? Y también tenemos que considerar el proceso de evolución de los padres, donde se le entrega nuestra hipótesis, información, resolvemos dudas, establecemos un plan terapéutico en conjunto. Entonces, podemos dividir esta entrevista psiquiátrica infantil juvenil por grupo: lactantes y preescolares, escolares, adolescentes y, por supuesto, los familiares o cuidadores pertinentes. En el grupo de lactantes y preescolares, ¿cierto? Que acá encontramos niños hasta 5 años, en general es bueno comenzar con la presencia de los padres. Ya nos sirve para, como dice la diapositiva, evaluar la interacción parental-filial, pero igual disminuye el nivel de ansiedad en el niño que no nos conoce, está en un ambiente que tampoco conoce, y estar sin sus padres en primera instancia puede ser un poco creador de ansiedad. ¿Ya? Tenemos que escribir cuál es el motivo de consulta. Acá en lactantes y preescolares no tenemos o podemos no tener cierto un lenguaje bien desarrollado que permita a ellos expresar al 100% lo que les está pasando. Podemos utilizar el juego, el dibujo, ¿cierto? Para poder evaluar distintas áreas de funcionamiento: la motora, afectiva, si tiene un uso del lenguaje, qué tipo de juego utiliza. A los padres podemos ver qué adaptación tiene a la rutina diaria, qué grado de respuesta social presenta y cómo resuelve el problema, y acá es donde utilizamos el juego, ¿cierto? Que observa el estado emocional, las preocupaciones y el nivel de desarrollo del niño, es lo que vamos a hablar en la siguiente presentación. En el grupo de escolares, encontramos niños entre 6 y 12 años, acá podemos ya encontrarnos con niños con una mayor capacidad de lenguaje y de comunicación, y podemos explorar la comprensión que tienen ellos de su motivo de consulta, ¿cierto? Podemos conversar evitando las preguntas muy directas, porque podemos intimidar, ¿cierto?, al niño que tenemos enfrente. Y en general, por lo mismo, la entrevista puede durar un poco más tiempo, ya entre 40 y 45 minutos. Podemos realizar un juego no estructurado, ¿cierto?, que es este juego donde el elemento no va a tener una función única, ¿cierto?, y sin instrucciones concretas, sino que más bien el niño es el que va dando la funcionalidad del objeto. En este grupo también podemos utilizar escala de cuantificación de síntomas. Cuando no nos quieren expresar abiertamente qué es lo que están sintiendo, podemos preguntarles del 1 al 10, cuánta pena, cuánta tristeza tiene, colocarlo en historias donde, por ejemplo, un tercero le está pasando algo similar y siente miedo. ¿Por qué sentiría miedo? ¿Cuánto miedo siente? ¿Qué haría después ese personaje? Y así ir recabando información. En adolescentes es un grupo especial, digamos, que puede ser difícil, dado a que pueden tener reticencia a la entrega de información. Podemos encontrarnos con un adolescente hostil, podemos encontrarnos con un adolescente que quiera venir y que coopere de forma voluntaria, que nos converse y poder obtener, digamos, un abordaje cronológico de todos sus acontecimientos que le han pasado en el último tiempo. Pero también tenemos que tener en cuenta que podemos encontrarnos con un grupo etario donde no han asistido voluntariamente, sino que están de forma involuntaria y por lo mismo no quieren entregar información, que es un obstáculo que hay que superar, digamos, con algunas habilidades comunicacionales. Es importante mantener la neutralidad por parte del examinador o entrevistador, ¿cierto? Tenemos que cuidarnos de no ser autoritarios, no ser una figura, ¿cierto?, autoritaria para ellos, pero tampoco ser un adulto simpático que le permita a todo traspasar el límite, ¿cierto? Y especial énfasis en comunicarle al paciente el valor de su punto de vista, ya que no lo vamos a culpar,
que no estamos juzgando lo que le está pasando, sino que simplemente lo estamos escuchando para poder ayudarlo. Y algo que habíamos comentado es la toma de importancia de la confidencialidad que toma acá este grupo etario, donde tenemos que comunicarle, ¿cierto?, a nuestro paciente que todo lo que diga es seguro, todo lo que diga está dentro de esta confidencialidad, pero si hay algunos ámbitos que nosotros encontramos que puedan alterar su seguridad o bienestar, vamos a tener que comunicárselo a los padres, pero también dándole a entender de que cuando eso ocurra, le vamos a avisar para poder crear en conjunto la mejor forma de poder comunicarle a los padres, ya sean de suicidio, por ejemplo, conducta autolesiva, sin intención suicida, consumo de sustancias, ¿cierto? Y relaciones de riesgo, por ejemplo. En cuanto a los familiares, la entrevista con ellos puede ser en conjunto, también se describe que puede ser previa a petición de los padres o posterior a la evaluación de nuestro paciente. Puede requerir más de una entrevista también, quizás primero uno con un cuidador, luego con otro. Y el propósito va a ser observar si están en conjunto, ¿cierto?, la interacción parental-familiar que exista, cómo funciona la familia, qué rol ocupa el paciente dentro de esta familia, qué rol ocupa el síntoma por el que consultaron dentro de esta familia. Crear un ambiente neutro, ¿cierto?, que nos permita la expresión de cada miembro de la familia para poder ver cómo interaccionan, qué dinámicas comunicacionales tienen. Evitar hacer acuerdos confidenciales, ¿cierto?, o tomar partido por algún miembro de la familia, por supuesto. Ya la neutralidad es súper importante. Bueno, es ideal esta entrevista para poder tener una idea nosotros de todo el desarrollo, ¿cierto?, de la historia evolutiva de nuestro paciente, cuál es la historia también conyugal, cuál es la visión de los padres sobre su misma dinámica, los procesos de adaptación emocional que presentan, cuál es su situación económica, cultural, ¿cierto? Establecer también los antecedentes familiares, tanto psiquiátricos como médicos, cuál más o menos el tipo de crianza que tienen los padres sobre nuestro paciente y evaluar, por supuesto, tratamientos previos que haya presentado nuestro paciente, ya sean médicos, sean psiquiátricos o psicológicos. Entonces, otro componente de esta entrevista va a ser el examen mental, que es una herramienta diagnóstica propia de la psicopatología descriptiva, que explora el área de la función mental y detecta signos y síntomas de enfermedad mental. Nos da un esbozo, ¿cierto?, una aproximación a la evidencia psíquica que tenga nuestro paciente en el momento. Se realiza de forma transversal, ¿cierto?, y nos permite ir comparando la evolución, ya sea favorable o desfavorable de nuestro paciente según la entrevista previa, ¿cierto? Entonces por eso es bueno una descripción rica, ¿cierto?, y detallada del examen mental. Dentro de los componentes de este examen mental encontramos apariencia, actitud, claridad o oscuridad de conciencia, psicomotricidad, afectividad, pensamiento y lenguaje, senso-percepción, memoria, atención y orientación, inteligencia, conciencia y noción de enfermedad, ¿cierto?, y el juicio de realidad. En apariencia, ¿qué es lo que vemos, cierto? ¿Cómo se viste nuestro paciente? ¿Ocupa accesorios? ¿Tiene tatuaje? ¿Ocupa maquillaje? ¿Está combinado en sus colores? ¿Tiene lesiones? ¿Su aspecto físico va a ser acorde o no a la edad tecnológica? ¿Lo vemos mayor, lo vemos menor para la edad? ¿Se cuidan su aspecto? Si tenemos un adolescente, ¿cierto?, está preocupado por su apariencia física, está combinado, sus tatuajes, los colores, o si tenemos un niño de 4 años también nos puede decir mucho de la preocupación que tienen sobre él, de ver cómo vestirlo, por ejemplo, si está lloviendo y viene con una polera, no viene abrigado, ¿cierto? Nos entrega información, está limpio, está sucio, tanto físicamente como en el vestuario. Podemos encontrar alguna discordancia donde la ropa está muy sucia y no está limpia, donde nuestro paciente está muy sucio y la ropa está limpia. Igual hay una discordancia que nos puede entregar alguna información sobre el caso que estamos teniendo enfrente. ¿Cómo es su constitución de nuestro paciente? ¿Es endomorfo, mesomorfo, es ectomorfo? Luego pasamos a la actitud. Podemos ver la actitud desde el inicio de la entrevista, cómo ingresa nuestro paciente al box, cómo camina, cómo mira al entrevistador, cómo mira a sus padres, tiene una actitud pasiva o activa en esta situación de entrevista, colabora activamente con la información o no lo hace. Muchas veces pasa de que los usuarios colaboran desde lo formal, pero en el fondo no responden nada de lo que nosotros estamos preguntando, sino que dirigen la entrevista de cierta forma.
cómo se relaciona nuestro paciente con el medio, lo veo tímido, desconfiado, hostil, es reticente a la entrega de información, está muy irritable, tiene alguna actitud que sea hipersexualizada, son todos detalles que hay que describir, ¿cierto?, en la actitud. La claridad o oscuridad de conciencia lo podemos determinar según los compromisos cuantitativos o cualitativos que tenga nuestro paciente. Cuando hay una alteración, ¿cierto?, de la conciencia y nuestro paciente está confuso, puede ser ya sea por algo cuantitativo, donde tenemos la escala de Glasgow, ¿cierto?, que mide la obnubilación, la somnolencia, o si nuestro paciente está soporoso, o ya definitivamente en cómo hacer cuando no responde a ningún tipo de estímulo, o de forma cualitativa, donde tenemos los estados crepusculares y los estados deliriosos. Hay autores que describían estos estados como la diferencia al ver una pecera, donde cuando nuestro estado de conciencia está cegado por una emoción, vamos a ver con una lupa solamente la pecera, viendo solo un pez en el centro. Entonces todos nuestros ojos van a estar dirigidos y motivados por esta emoción, que sería el estado crepuscular, o cuando la pecera se mueve, ¿cierto?, y sale la arena, digamos, se va a ver todo como una nube, ¿cierto? Va a ser una confusión que representa el estado delirioso. En cuanto a la psicomotricidad, acá podemos determinar cuál es el contacto que tiene nuestro paciente con el entorno. ¿Tiene un contacto cercano? ¿Siente un contacto lejano? ¿Qué tipo de conductas puedo observar? ¿Está inhibido psicomotrizmente? ¿Tiene una hipominia facial, ¿cierto? Una hipoquinesia, una cinesia completa, está estuporoso, o está un poco exaltado, puede llegar a la agitación, ¿cierto? Podemos ver perseveración motora, movimientos involuntarios como tics, temblores, distonía, caricia. En relación con los otros también podemos observar la psicomotricidad, si tiene un contacto facilitado, si encuentra adhesivo, ¿cierto? Un contacto evitativo, un negativismo, posicionismo, podemos encontrar también obediencia automática, ecopraxia, ¿cierto?, que es cuando el usuario repite los movimientos hechos por el otro, ecolalia, cuando repite las palabras mencionadas por el entrevistador o por sus pares, y mutista también. En la afectividad, bueno, componentes que tienen varias subdivisiones, ¿cierto? Podemos encontrar la reactividad de la afectividad, cuál es la amplitud y cuál es el ánimo, ¿ya? Entonces, acá es muy importante poder apreciar cuál es el rango de expresividad emocional que tiene nuestro paciente, si hay una concordancia afectiva entre las temáticas tratadas y el afecto que nosotros podemos ver. ¿Cuál es la habilidad para poder pasar sin problemas por varios estados afectivos, ¿cierto? ¿Cuál es la amplitud de esta emoción? Si puedo contarle un chiste y el paciente va a tener una reactividad y se va a reír, ¿cierto? Si le cuento algo, o él me cuenta algo triste, voy a ver en su afectividad que también disminuye este aspecto, digamos, y se puede llevar al otro polo. Y el ánimo, que es un estado permanente o basal que es más sostenido en el tiempo. Ya el ánimo no es solo del momento, sino que ya viene, por ejemplo, en las últimas semanas con esta estabilidad afectiva, independiente de emociones de tristeza, emociones de alegría, ¿cierto?, que también se pueden dar en el día a día. El ánimo es el estado basal de nuestro afecto. Entonces podemos preguntar cómo se ha sentido en las últimas semanas, qué estaba pasando con él, cómo se estaba sintiendo, como para poder tener una idea de lo que está pasando, ¿ya? Entonces podemos encontrar, en cuanto a la afectividad, ansiedad, ¿cierto?, tristeza, alegría, euforia, un afecto evoide o pueril, ¿cierto?, apatía, frialdad afectiva, el paciente puede estar irritable, ¿cierto?, encontrarse perplejo en la situación que está viviendo en el momento. En el pensamiento, bueno, el pensamiento es un flujo de ideas, símbolos y asociaciones dirigidas hacia un objetivo, que se expresan a través del lenguaje o la acción. Ya el lenguaje se conoce como el puente del pensamiento, es la forma que tenemos de poder entender el pensamiento del otro y de poder comunicar nuestro pensamiento al otro, el lenguaje. Encontramos acá trastornos en la estructura del pensamiento, en la velocidad de este, en el contenido, en el control del pensamiento y los trastornos del lenguaje.
Sobre el discurso y la adquisición del lenguaje tenemos que considerar si es un lenguaje adecuado para la edad, se entiende lo que está mencionando, usa un volumen y una entonación que sea adecuada, hay una concordancia entre el lenguaje verbal y el gestual, sobre la velocidad, hay un ritmo adecuado, hay latencia, es un lenguaje espontáneo. Si el paciente tiene capacidad de poder recepcionar este lenguaje, comprender las instrucciones, ¿cierto? Hay abundancia o pobreza en idea, es un lenguaje lógico e incoherente. Ya, en cuanto a la abundancia, la pobreza de idea, también lo podemos observar, ¿cierto? Mediante el dibujo, el juego, ¿cierto? Y en cuanto a las alteraciones del pensamiento, encontramos en la estructura, es la meta final. Es como nosotros organizamos nuestra idea para llegar a una meta que sea entendida por el otro. Entonces, dentro de estas alteraciones, en esta estructura alterada, podemos encontrar un lenguaje circunstancial, ¿cierto? Donde coloquialmente podemos decir que el paciente se va por las ramas y no cuenta lo que uno le pregunta de forma precisa, ¿cierto? Un lenguaje tangencial donde presenta una respuesta que se puede escribir como paralela a lo que uno le pregunta. Se acerca la respuesta a lo que uno quiere obtener, pero no es lo que uno precisamente estaba preguntando. Un lenguaje concreto para respuestas, que sea perseverante sobre algunas temáticas, un pensamiento pobre en ideas, ¿cierto? Presencia de condensaciones o bloqueos del pensamiento, donde finalmente uno puede ver que el paciente nos está conversando alguna temática y de repente para inmediatamente el lenguaje y uno puede preguntarse qué es lo que pasó y poder llegar al hecho de que hubo un bloqueo, se detuvieron los pensamientos. Uso de neologismos, ¿cierto? Que son palabras de nuevo, ¿cierto? Creadas por los usuarios con algunos significados que se traen, que exista laxitud asociativa a la idea, que esta laxitud en el fondo es como saltar de un tema a otro sin que haya mucha conexión entre ambos temas, que se está acentuado puede llevar a una digregación o una ideofugalidad. En cuanto a la velocidad del pensamiento, podemos tener un pensamiento acelerado que se denomina taquixiquia, un pensamiento enlentecido que se denomina taixiquia y una inhibición del pensamiento. En cuanto a los contenidos de nuestro pensamiento, podemos tener ideas fijas que no necesariamente van a ser ideas patológicas, son ideas con una alta carga emocional que tienden a ser egoistónicas. Me comporto mal de alguna forma y luego quedo con esa sensación y con una idea fija sobre lo que pasó, pero va perdiendo fuerza durante el tiempo. ¿Ya? Las ideas sobrevaloradas también tienen un componente emocional, pero están ligadas a nuestras creencias, a nuestros valores, a nuestros principios. Podemos tener ideas sobrevaloradas en cuanto a la religión, a la política, y no van a significar algo patológico. E ideas que pueden ser un contenido delirante, ¿cierto? Alguna enfermedad psiquiátrica primaria, una idea delirante de esquizofrenia, la paranoia, ideas deliroides cuando esta idea proviene etiológicamente de un trastorno del ánimo. Por ejemplo, ideas de culpa, ideas de ruina en un trastorno del ánimo como la depresión, o ideas deliroide megalomaníaca en el caso, por ejemplo, de una manía. Ya provienen, digamos, desde un cuadro afectivo. Hay ideas deliriosas cuando provienen de un cuadro confusional agudo, de un cuadro médico que esté provocando, digamos, ideas delirantes, se denominan deliriosos. En cuanto a los tipos de delirios, tenemos muchos. Ya coloqué acá algunos ejemplos, ideas delirantes de culpa, de persecución, de daño y perjuicio, de ruina, erotomaniacos, de grandeza o megalomanía, ¿cierto? Y místicos religiosos. Hay muchos tipos de ideas delirantes. Es importante mencionar también el control del pensamiento. Ya es la capacidad de control que tiene cada sujeto sobre sus propios pensamientos. Sentir que los pensamientos son míos y que yo los puedo controlar. Ya tenemos como alteración las obsesiones, donde yo reconozco los pensamientos como propios, pero van a ser estos pensamientos, impulsos, imágenes, ideas, ¿cierto? Que van a ser recurrentes y que yo voy a identificar como intruso. Ya voy a tener una egodistonía sobre estos pensamientos, me van a causar malestar, ya no me voy a sentir cómoda con ellos.
la difusión del pensamiento, donde voy a perder la capacidad de control del límite de mi propio pensamiento. Tengo la idea de que mi pensamiento puede ser difundido a otro, que el tercero puede saber lo que yo estoy pensando. Y el síndrome de influencia, ¿cierto? Donde tenemos control sobre nuestros pensamientos. Ya alguien más tiene el control sobre esto, donde tengo pensamientos impuestos, ¿cierto? Y no voy a reconocer los pensamientos como propios. En cuanto al lenguaje, encontramos alteraciones en la fonación, por ejemplo en la disfasia, ¿cierto? Que es la alteración en el tono de la voz, con tendencia a gritar o susurrar, un lenguaje monótono, ¿cierto? Sin inflexiones de voz. Encontramos alteraciones en la articulación, por ejemplo en la disartria. Encontramos alteraciones en el ritmo, que encontramos una habla farfullante, que es una habla rápida, que coloquialmente podemos decir que la persona está como comiendo palabras una sobre otra. La espasmofrenia, también conocido como tartamudez, ¿cierto? Que va a ser la repetición de las letras en el principio de las palabras y que puede llevar a bloqueo en el discurso. La logoclonía, que es la reiteración verbal de una sílaba de la palabra. Encontramos alteraciones en la repetición del lenguaje, donde podemos encontrar la palilalia, que es la repetición de la misma palabra o la misma sílaba en las frases. La ecolalia, como habíamos mencionado, es la repetición de la palabra del examinador o de un familiar, ¿cierto? Alteraciones en el lenguaje hablado y escrito, donde en el lenguaje hablado encontramos las alteraciones conocidas que son las afasias, que pueden ser motoras, sensoriales, globales, y en el lenguaje escrito donde encontramos la alexia, ¿cierto? Que es la pérdida parcial o completa de la capacidad de la escritura, o la grafía, que es la pérdida completa o parcial de poder producir un lenguaje escrito. En la sensopercepción debemos considerar que es un elemento vivencial que nos permite poder estar en contacto con nuestro entorno, ¿cierto? Y con nuestro mundo interior. Acá encontramos las sensaciones, que se ve a través de los órganos de los sentidos, ¿cierto? Un estímulo va a actuar sobre nuestro órgano sensorial, provocando una reacción de transmisión hacia nuestro centro regulador, como percibir olores, gustos, ver, ¿cierto? El tacto. La percepción, que es una elaboración psíquica del espacio objetivo externo, es decir, todo lo que está opuesto a mí. Y la representación, que son imágenes surgidas de la conciencia, ¿cierto? Que son reconocidas como un producto de mi propia conciencia, van a tener menos vivacidad, nitidez y frescura sensorial que la percepción. Ya quiere decir que si yo estoy viendo, puedo ver, digamos, la nitidez y va a tener una riqueza sensorial lo que estoy percibiendo, pero al representarlo va a disminuir esa nitidez y esa frescura sensorial. Y la representación es importante mencionar que ocurre en el espacio subjetivo interno. Entonces, dentro de las alteraciones encontramos alteración a la sensación, ¿cierto? Podemos encontrar amaurosia, anosmia, anacusia, ageusia, agnosias funcionales que se pueden ver posterior a conflictos intrapsíquicos, algo que nos produce tanto dolor que no podemos integrarlo de forma adecuada y podemos tener una anaurosis, digamos, funcional por algún conflicto y luego puede resolverse, digamos, no está alterado el órgano sensorial. En la percepción encontramos ilusiones, alucinaciones, en todas las modalidades sensoriales, y dentro de la representación podemos encontrar las pseudoalucinaciones, ya sean auditivas, visuales, ¿cierto? Y las ocurrencias delirantes que son del recuerdo, de los sueños, ¿cierto? Y que se manifiestan en el espacio subjetivo interno. En cuanto a la memoria, es un instrumento vivencial que permite que la evidencia quede retenida, ¿cierto? Que la conservemos y que posteriormente la podamos evocar. Entonces, para una memoria tenemos que poder fijarla, conservarla, evocarla, y nos permite un reconocimiento y una ubicación temporal del hecho. Dentro de alteraciones de la memoria tenemos una amnesia, ¿cierto? Hipomnesia, que es la disminución en la capacidad de fijación y posterior evocación, ¿cierto? Hipermnesia, que es un aumento de la capacidad de evocación, una evocación bastante detallada, ¿cierto?, de los eventos vividos, y las paramnesias, donde encontramos el déjà vu y jamás vu, que son imprecisiones de la memoria, donde en el déjà vu pensamos haber vivido, ¿cierto?, nuevamente
un recuerdo que ya habíamos vivido de forma exactamente igual en el Hamas-Bou, donde tenemos recuerdos imprecisos, ¿cierto? Y pensamos haber vivido algo que no hemos vivido. Y la inteligencia es la facultad personal de adaptarse a nuevas exigencias, ¿cierto? Utilizando para ello adecuadamente las pautas del pensar que cada uno disponga. Para esto tenemos algunos test psicométricos que se pueden realizar según los distintos rangos etarios, deben ser personal capacitado, ¿cierto? Y durante la entrevista clínica podemos evaluar el nivel de vocabulario, ¿cierto? De manejo del lenguaje, la resolución de los problemas, cuál es el razonamiento lógico que tiene frente a los problemas, capacidad de asimilación, podemos pedirle al paciente que nos dé definiciones, qué es un animal, qué es una chaqueta, para qué sirve, cuál es la capacidad de juicio y de atención y concentración. Y dentro de la atención y concentración es un fenómeno que puede darse de forma espontánea o también voluntaria, ¿ya? Y va a orientar nuestra actividad física hacia algo que estamos experimentando. Es un requisito para un buen rendimiento intelectual y podemos evaluarlo, por ejemplo, con retención de dígito, con completar figuras, invertir las series, ¿cierto? O la capacidad de poder seguir instrucciones, doblar un papel, dejarlo con la mano derecha en el suelo. Hay diversos ejemplos y como alteración podemos encontrar la aprosexia, la hipoprosexia, donde hay una disminución de la capacidad de atención, y una hiperprosexia, donde hay un aumento de la capacidad de atención. Entonces, en nuestro consultante es importante tener en cuenta cuánto es el promedio de concentración que podemos encontrar a las diferentes edades. Encontramos aquí hasta 1 año, 2-3 minutos, ¿cierto? Hasta los 2 años, hasta 7 u 8 minutos, luego aumenta a 10 minutos hasta los 3 años, a los 4 años 15 minutos, a los 5 años 20 minutos, y así se va aumentando cada 5 minutos, digamos, por cada rango etario. Y ya encontramos que a los 6 u 8 años tenemos una atención que puede ser sostenida hasta 30 minutos, ¿ya? Y de 12 años en adelante podemos tener una atención de 1 hora completa. En cuanto a la orientación, podemos dividirla en cuanto a lo psíquico, del yo, ¿cierto? Dónde estoy, qué día es, qué fecha, es el lugar donde estamos, y autopsíquica, alopsíquica es del otro, ¿cierto? En cuanto a lo que hemos mencionado, de qué fecha, qué día es, y autopsíquica es quién soy yo, cómo me llamo, ¿cierto? Y esto ya lo podemos encontrar en los niños sobre los 5 años, que sepan quiénes son y quién es el otro que tienen enfrente. El juicio de realidad corresponde a la capacidad para poder procesar la realidad y adquirir conciencia de qué es real y qué no. A los 8 años ya se describe que un niño puede distinguir entre realidad y fantasía, puede diferenciar los pensamientos que vienen a su cabeza y cuáles son los deseos externos. Los hallazgos al examen mental deben ser interpretados teniendo en consideración el desarrollo actual, ¿cierto?, que tenemos enfrente, en contraste con lo esperado según la. Y encontramos entonces importante mencionar los hitos del desarrollo. Bueno, acá encontramos la división entre lo psicomotor, ¿cierto?, grueso, fino, coordinación, el lenguaje y lo social. Destacar que un recién nacido va a tener la capacidad de levantar la cabeza, ¿cierto? Va a tener su cuerpo extremidad afectada, el lenguaje va a tener solo el llanto, ¿cierto? Y social va a haber un vínculo entre padre y lactante, ¿cierto? Al mes y medio ya va a fijar la mirada, eso es muy importante de evaluar. Posterior a los 2 meses vamos a encontrar la sonrisa social. A los 3 meses se va a liberar el pulgar que estaba retenido, ¿cierto? Desde el nacimiento hasta esta edad, va a firmar, ¿cierto?, su cabeza, va a haber un apego con el lactante y con padre. A los 6 meses es importante tener en cuenta que ya vamos a encontrar un balbuceo en el lenguaje, ¿cierto? Gaga, daga, se va a sentar con apoyo, ¿cierto? Va a poder cambiar los objetos de la mano. Y en cuanto a lo social, igual a los 6 meses va a poder tener intereses por los sonidos, ¿cierto? Va a tratar de dirigir la mirada, ¿cierto?, o sea, donde escucha el sonido, y va a ser tímido con extraños, no sé con los padres, ¿ya?
A los 12 meses ya tenemos mayor desarrollo, ¿cierto? Va a empezar la marcha con ayuda, ya va a haber un tipo de estado, ¿cierto? Va a descubrir cuáles son los objetos que están escondidos, ya va a empezar a decir 2 o 3 palabras con significado que no sea papá y mamá, y eso se puede lograr a los 10 meses. Y va a poder desde lo social decir chao con la mano. Y en el lactante mayor, posterior a los 14 meses, ya en lo motor fino vamos a poder construir una torre, al menos con 2 juegos. Ya vamos a tener un juego funcional. Entre los 15 y los 18 meses ya va a comenzar el desarrollo del juego simbólico que habíamos conversado, y cada vez el lenguaje va a ir teniendo mayor cantidad de palabras. Ya a los 18 meses ya vamos a encontrar ya 25 palabras, ¿cierto? Va a poder nombrar las figuras que le mostremos. A los 22 meses puede subir escaleras, ¿cierto? Sin tener que, o sea, sin alternar los pies, sino que da un paso a la vez, ¿cierto? Va a poder construir una torre ya con 6 cubos, tomar una taza, ¿cierto? Y puede mencionar hasta 50 palabras. A los 2 años ya encontramos, ¿cierto? Frases de 2 a 3 palabras completas, va a poder identificar cuál es su nombre, ¿cierto? Va a poder saltar en los psicomotor, patear la pelota. Entonces son hitos que hay que ir tomando en cuenta para cada paciente que tengamos enfrente. Luego ya en el lactante preescolar, ¿cierto? En cuanto al motor grueso, va a trepar, va a caminar en puntilla, va a poder saltar con ambos pies. En el motor fino va a poder dibujar una figura humana que sea reconocible. La coordinación va a tener noción de espacio y cantidad, va a poder ayudar a vestirse solo, va a poder comer solo. En el lenguaje va a utilizar ya el yo para decir su nombre, no solo por su primer nombre, sino que nombre y apellido. Va a poder utilizar verbos, y en lo social ya va a poder jugar con otros niños, ¿cierto? Y diferenciar también los sexos. Y ya a los 5 años encontramos con niños que en el motor grueso ya van a poder andar en bicicleta, en el motor fino van a poder imitar letras, van a tener un control completo de esfínter, tanto diurno como nocturno, ¿cierto? En el lenguaje va a poder realizar rimas, trabalenguas, ¿cierto? Va a tener un desarrollo del lenguaje más rico. Y lo social va a poder compartir elementos con otro niño, va a integrar al otro, ¿cierto? Y va a poner las propias normas de su juego, dando direcciones de esto. En la sesión de evolución de los padres es muy importante, ¿cierto?, informar sobre el diagnóstico, sobre el tratamiento, sobre el pronóstico. Y es muy importante acá el orden de los factores, ¿cierto? Es muy bueno poder destacar primero los aspectos saludables y funcionales de nuestro usuario, y luego informar las alteraciones que encontremos, ¿ya? Y las vulnerabilidades que hayan tanto en la dinámica familiar o en nuestro usuario. Planteamos un tratamiento, ¿cierto? En general con un lenguaje sencillo para poder asegurar la comprensión por parte de nuestros clientes y poder resolver todas las dudas que tengan en el momento. Y es muy importante evitar adjudicar responsabilidad a cada padre o a nuestro usuario. Algunas diferencias entre la entrevista de psiquiatría adulto versus infanto juvenil es que en la consulta nuestros adultos van a acudir solos, en general. Ya en infanto juvenil rara vez van a buscar ayuda solos, y casi siempre van a ser llevados por un tercero a la consulta. La comunicación va a estar definida en los adultos, ¿cierto? Principalmente va a ser una comunicación verbal, no así en la entrevista infanto-juvenil, que vimos que hay estilos de comunicación que son particulares, el juego, el dibujo, ¿cierto? Lo paraverbal toma mucha importancia. El grado de confidencialidad que el adulto va a aprender de la la información, el diagnóstico que tenga, si son competentes o no, con sus propios cuidados. En cambio, en el infanto juvenil hay que ser mucho más cuidadoso en cuanto a la gravedad de la información y la seguridad y el bienestar de nuestro propio paciente. En el infanto juvenil, si hay un consumo riesgoso o hay un consumo de sustancias, ¿cierto? Tenemos que transmitírselo a los padres, no así en un paciente adulto que tiene derecho a su confidencialidad. El juego no se utiliza en adultos como una herramienta diagnóstica. En psiquiatría adulto, el grupo primario de apoyo es muy importante, pero a veces simplemente no está. ¿Ya? Y podemos trabajar sin él.
aunque siempre es muy importante. Y en la entrevista, o sea, perdón, en la psiquiatría infanto-juvenil es un rol fundamental toma la familia, ¿cierto? Y cobra mucho más importancia que en adultos. Y en cuanto a los componentes de la evaluación psiquiátrica, también se intenta indagar sobre toda la historia posible actual, ¿cierto? El examen mental, la historia previa, el relato familiar, los antecedentes médicos, pero en la entrevista infanto-juvenil es un poco más amplia, que además de la historia actual, el examen mental, el correlato familiar, ¿cierto? Vamos a tomar antecedentes médicos y comorbilidades que incluyen el embarazo, que incluyen la lactancia, el periodo perinatal y todo el desarrollo evolutivo de nuestro paciente y también todo el desarrollo escolar y los logros que haya tenido. En cuanto a las conclusiones, bueno, el objetivo de la formulación diagnóstica o de los áreas, analizar, ¿cierto?, toda la información que hemos obtenido y ajustarla de forma flexible al diagnóstico psiquiátrico. Se debe considerar que no toda expresión sintomática va a reflejar necesariamente una organización patológica y que esto es un proceso dinámico que requiere el desarrollo de distintas habilidades comunicativas por parte del psiquiatra encargado y que para ser realizado correctamente se debe ampliar e integrar conocimientos no solo en psicopatología, sino que también en otras áreas como el desarrollo evolutivo infantil, el funcionamiento de las relaciones familiares y los procesos de interacción social. Y esa es la bibliografía. Muchas gracias.